Les doy la bienvenida a este video de la unidad Solidaridad y Justicia, la regla de oro del Evangelio. En esta unidad vamos a conocer esta frase que está presente en el Evangelio, que es conocida como la regla de oro, y las implicancias que ello tiene para la solidaridad, para la vivencia de la justicia y la construcción de una sociedad más fraterna. Vamos entonces a ver esta unidad en tres etapas. La primera de ellas es conocer cuál es la regla de oro que está presente en el Evangelio. Luego, las aplicaciones de esta regla de oro, también a través de relatos bíblicos. Y luego, cómo con esta regla de oro podemos construir la civilización del amor. Vamos con la primera etapa. Cuando hablamos de la regla de oro del Evangelio, nos remitimos a Mateo 7, versículo 12, cuando Jesús dice: haz a otros todo lo que quieras que te hagan a ti. En esto se resumen las enseñanzas de la ley y de los profetas. En otras traducciones podemos encontrar esta misma frase como: trata al prójimo como quieras ser tratado. En esto se resumen las enseñanzas de la ley y de los profetas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el sentido de esta regla? El sentido de esta regla es que tratamos a los demás con el cariño, con el amor, con el respeto con el que queremos ser tratados. Es decir, si yo espero que la sociedad me respete, entonces yo trato a los demás con respeto. Si quiero que los demás vengan en mi ayuda cuando tenga problemas, entonces voy en ayuda de los demás cuando se presentan problemas. Y así, todo lo bueno que uno quiera para uno mismo se pone en práctica, en primer lugar, con los demás. ¿Qué limitaciones tiene esta regla? Se puede ver desde un punto de vista egoísta, es decir, yo solamente voy a hacer por los demás lo que yo quiero para mí. Es decir, si yo no quiero que me ayuden porque yo soy autosuficiente, entonces no voy a ayudar a nadie. Esta regla no va en ese sentido, ¿no? Es el sentido del mensaje de Jesús, sino es más bien una invitación a poner al otro muchas veces por delante de los intereses egoístas. Poner a los demás en primer lugar, especialmente aquellos que más lo necesitan. Ese es el sentido, por lo tanto, y las limitaciones de esta regla. No está, por lo tanto, basada en el egoísmo, sino más bien en la gratuidad, en el buscar que el otro esté bien y esperar gratuitamente también ser tratado bien por los demás. Podemos encontrar algunas aplicaciones, ya pasando a esta segunda parte, de la regla de oro del Evangelio. Una de estas aplicaciones es la que aparece en Mateo 25, versículos del 31 al 46, en la escena del juicio de las naciones. Esta es una escena escatológica donde Jesús narra una parábola donde un juez, un rey, ¿no? Llega al final de los tiempos y como un juez divide a los pueblos, divide a las personas en dos grupos: los que van al cielo y los que no van al cielo, los que van a la vida eterna y los que no. Y el criterio que utiliza para diferenciarlos, para separarlos, es aquellos que hicieron bien a los demás. Y usa estas imágenes, ¿no? Estas categorías de: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me acogieron, estuve desnudo y me vistieron, estaba en la cárcel y fueron a visitarme. Estas imágenes, ¿no? Estas categorías nos muestran que para Jesús la solidaridad, la atención al que sufre es sumamente importante. Y luego, precisamente porque ellos fueron
solidarios, porque fueron atentos, porque fueron respetuosos, acogedores con aquellos más débiles, entonces Dios los recompensa con la vida eterna. Entonces podríamos aquí aplicar esta regla de oro diciendo, bueno, si yo espero ser salvado, si yo espero recibir en el fondo la vida eterna, entonces también le entrego las mejores condiciones de vida a los que me rodean. Así como yo espero que Dios me trate bien y espero lo mejor de Dios, también yo le doy lo mejor a los demás. Es una forma de entender esta regla o una aplicación a esta regla. Ahora, siempre tenemos que entender que Dios es mucho más grande que nuestras limitaciones, que nuestro amor siempre corto, siempre limitado, ¿no? El amor de Dios es mucho más grande y no opera como una respuesta a nuestro amor, sino que Dios siempre nos ama primero. Otra aplicación para la regla de oro, y esta es mucho más aterrizada, me parece que es mejor ejemplo para la regla de oro, es la del buen samaritano. Se acerca un hombre a preguntarle a Jesús, bueno, ¿qué es lo que tenía que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, ahí están los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Bien, y entonces este hombre le pregunta, ok, pero ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que ayudar? Y entonces Jesús le narra la parábola del buen samaritano. Hay un hombre que es asaltado en medio de un camino, dejado medio muerto. Al costado del camino pasan dos personajes y lo ignoran, siguen de largo. Y luego aparece este samaritano. Los samaritanos son, podríamos decir, enemigos naturales de los judíos y viceversa en la cultura de Jesús. Y bueno, y este lo ayuda, ¿no? Lo sube a su montura, lo cura, lo lleva a una posada y paga por adelantado para que lo cuiden. Entonces, podríamos decir que quien actúa bien en esta historia no son los, los del mismo pueblo de este hombre herido, sino que es este extranjero. Es este personaje que naturalmente es enemigo, pero que tiene misericordia, se compadece de él y lo ayuda. Podríamos decir, por lo tanto, que es este samaritano el que realmente podríamos decir, un merecedor del amor de Dios, ¿no? Y que Dios entonces se complace en la misericordia de este personaje, de este samaritano. En cambio, los otros, los que fueron indiferentes, bueno, eh, podríamos decir que no viven, ¿no? Este amor, que no viven esta reciprocidad del amor como lo hizo el samaritano. Por lo tanto, su amor es imperfecto. Puede que hayan sentido el deseo de ayudarlo, pero finalmente no lo llevan a la práctica. Y por último tenemos la escena de Mateo 14, versículos del 31, del 13 al 21, donde Jesús realiza este milagro de los panes y los peces. La multitud que iba con Jesús tenía hambre y él, viendo que la gente tiene hambre, ¿no? Y que están ahí eh, y que no hay suficiente comida para todos, bueno, le dice a los discípulos que les den de comer. Ellos les dicen que no hay más comida más que lo que un niño traía ahí, que eran unos poquitos panes y unos peces, y un par de peces. Entonces, Jesús, tomando estos panes y estos peces, da gracias a Dios por ellos y le dice a los discípulos que los repartan. Finalmente esto se multiplica y todos pueden comer. Aquí nos damos cuenta que Jesús está atento a las necesidades también materiales de las personas de su tiempo. No solamente es un reformador social desde el discurso, sino que se preocupa también por el hambre de las personas que lo seguían, ¿no? De las personas que estaban allí con él. Es esta preocupación por el otro, entonces, lo que podríamos decir que es la clave de esta regla de oro. ¿No? Yo quiero hacer el bien al otro, no solamente porque quiero ser tratado yo bien por los demás, sino que quiero tratar bien al otro porque es algo bueno en sí mismo, ¿no? Y esta podríamos decir que es como la superación de la regla de oro. No soy, no espero ser tratado bien por los demás y por eso actúo bien.
sino que trato bien a los demás porque es lo correcto, porque es lo bueno, sin esperar nada a cambio. Teniendo entonces este matiz, ¿no? O esta superación de esta regla de oro, entendiéndola como una base, un mínimo, eh, y el máximo es la misericordia gratuita, que podríamos decir que es el amor de Dios, ¿no? Que no depende de nuestro amor, sino que es gratuito e infinito. Veamos entonces la tercera parte, construir la civilización del amor. Y aquí vemos una imagen del Papa Francisco lavándole los pies a jóvenes que están presos en una cárcel en Italia. El primer lugar para construir la civilización del amor a partir de esta regla de oro es al interior de la familia. Es decir, si queremos ser tratados bien por nuestra familia, entonces tratamos bien, nosotros, en primer lugar, a nuestra familia. Si queremos que nuestra familia sea un lugar donde se vive el amor, entonces comparto el amor, el respeto, la solidaridad al interior de la familia. Posteriormente, con esta familia que crece en el amor, en el respeto, en el cariño, en la solidaridad, pasamos a los otros espacios sociales. En el caso de los niños, de los jóvenes, en la escuela, en los grupos de amigos, pensando también en el mundo adulto, en la universidad, en los lugares de trabajo, en distintas agrupaciones sociales, políticas, deportivas y eclesiales. Un amor entonces que se expande. Yo trato bien a mi familia me trata bien, yo trato bien a mis compañeros de colegio, de trabajo, ellos me tratan bien, a mis amigos, amigas en club deportivo, a mis hermanos, hermanas en la fe, en la iglesia. Bien, hasta ahí vamos construyendo entonces una civilización basada en el amor. Sin embargo, hay que ir más allá, ¿no? Y la invitación del Papa Francisco a ir a las periferias existenciales, es decir, ir hasta esos lugares donde actualmente no estamos llegando con nuestra acción de misericordia y de solidaridad, hasta ahí tenemos que llegar, es decir, a los que están más lejos. Ya nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos y vecinas, pero ¿qué pasa con aquellos que están más allá? Con aquellas personas de aquellas, por ejemplo, comunas en nuestro país a las que nunca hemos ido, pero que sabemos que tienen grandes carencias. ¿Qué pasa con las personas que viven en verdaderos guetos, en lugares muy poco dignos en nuestras ciudades, pero son lugares a los que nunca hemos ido, que nunca hemos visto directamente? Hemos escuchado, los hemos visto en la televisión, pero nunca hemos estado allí. Bueno, esta civilización del amor entonces nos invita incluso a ir más allá, ir hasta esos lugares, ir hasta esas personas, no solo al lugar geográfico, sino a la experiencia de encuentro con esas personas para ir en su ayuda, para compartir sus sufrimientos y para tratarles bien. Porque así como nosotros también queremos ser tratados bien por los demás, ellos también esperan ser tratados bien por nosotros. Sobre todo aquellas personas, aquellas familias, aquellos grupos que tengan más posibilidades de ayudar, son las primeras que están llamadas a ir en ayuda de aquellos que más sufren y que muchas veces se encuentran lejos, en las periferias existenciales de nuestras ciudades, de nuestros países y del mundo. Esta ha sido la presentación de esta unidad, solidaridad y justicia, la regla de oro del Evangelio. Espero que les haya quedado claro el sentido de esta regla de oro del Evangelio y que esto también sea una invitación para vivir, para aplicar esta regla de oro en nuestras vidas. Les deseo que les vaya muy bien y que Dios les bendiga.